sientes feliz. Todo parece ir muy bien. Pero la vida cambia constantemente. Las malas noticias tocan la puerta todos los días. Hay caos. Experimentamos angustia, temor, dolor, incertidumbre. ¿Cómo salir de esto? Bajo presión, una batalla mental. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Los madrugadores, los de las 10 de la mañana, un saludo también a los que nos ven por el canal de YouTube de la iglesia, muy bienvenidos y preparados todos para este tercer episodio de un tema increíblemente muy relevante, muy importante. Yo me hacía la pregunta, Jairo, ¿hay algo que te estrese? Digo, sí. Jairo, ¿hay algo que te preocupe? Sí. ¿Ustedes tienen algo que los afane? Sí, ¿no? Es increíble, los afanes, las preocupaciones, el estrés, el trabajo. Hay tantas situaciones complejas en la vida. Y este tercer episodio tiene que ver con esta serie de la presión que uno recibe, ¿no?, todo el tiempo y sobre todo frente a un tema de la ansiedad. Y yo quiero que miremos esta definición de ansiedad rápidamente y usted la analice allí un poquito. Dice, es esa afección por la que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo o intranquilidad excesivos y continuos, que genera cambios en la forma de pensar y de sentir. Es una de varias definiciones que uno puede encontrar. Básicamente, ansiedad puede decir, tiene un sinónimo que son preocupaciones, pero de una manera continua, un poco excesiva, o sea, eso me está gobernando, ¿no? Y es lo que algunos llaman la ansiedad. Y aunque estemos nosotros caminando de la mano del Señor, no faltan las dificultades, los problemas, las angustias. Y yo quisiera que nos preparáramos para que la palabra de Dios hoy hable a nuestros corazones. ¿Y qué tal si me acompañan en una oración y continuamos? Padre Santo, Señor, tú eres el invitado principal a esta reunión. Y tu palabra es el centro, tu consejo, tus directrices, Señor. Ante una realidad que vive el ser humano en el mundo, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro entorno, que son las preocupaciones y que es la ansiedad. Señor, aquieta los corazones, quita, Señor, las distracciones y que hoy podamos todos salir con herramientas, con elementos, con tu consejo para poder controlar de la mejor manera esta ansiedad y esta preocupación que no falta a nuestro alrededor. Amén. Miremos ahorita algunos tipos, ¿no?, de ansiedad. Hay varios, pero la ansiedad generalizada, ahí entra el temor al miedo, el temor o el miedo a lo que va a pasar, al futuro, ¿sí?, que algo va a suceder, ¿no? El temor a la muerte o a la muerte de alguien que yo amo muy especialmente, ¿no? Y esos temores en el trabajo, ¿no?, en el estudio, eso que me complica mi día a día, todos están dentro de lo que se llama esa ansiedad generalizada. Y hay algunos más específicos, que es el trastorno obsesivo compulsivo o TOC, ¿no? También está dentro de esa familia. Ataques de pánico, cada vez escuchamos más cómo las personas entran en esos miedos fuertes, en esos sustos que los paralizan. Fobias, ¿no?, incluyendo la fobia social, ese
es estar con otros. Hay personas que ya les cuesta trabajo reunirse con otras personas, asistir a ciertas reuniones por miedos, por fobias, aún en el tema social. Y se vuelven muy, muy aislados, ¿no? Y tienen una relación con el Señor. Y vamos a ver hoy qué hacer frente a eso, o estrés, o postraumático después de una pérdida, después de un golpe muy fuerte, después de una situación inesperada, un accidente, queda uno bastante afectado. Yo recuerdo hace muchos años, en ese estrés postraumático, tuve un robo, me atracaron en la noche, se llevaron mi carro, era último modelo hace muchos años. O sea, me pitaron, se me atravesaron, se bajaron armados, me bajaron del carro, me metieron al carro de ellos, a la parte de atrás, me amarraron. Y bueno, gracias a Dios no me pasó nada, me dejaron tirado por allá en el suroccidente. Después de eso, yo quedé con un trauma. Después de ese accidente, salir por las noches, por ejemplo. Me costó trabajo, bastante tiempo salir por las noches. Y salir por las noches y que pitaran, inmediatamente venía a mi mente y a mi corazón un temor muy fuerte. Entonces, por eso, estos traumas, si no se trabajan, pueden generar esa ansiedad preocupante. Hay otros, ¿no? Dicen, a ver, ¿qué sigue aquí, por favor? ¿Me ayudan? La siguiente. Algunos síntomas, ¿no? Algunos cuando se presenta la ansiedad es el aumento de palpitaciones, el corazón se pone un poquito más rápido, sensaciones, ¿no?, de ahogo, opresión en el pecho, cierto temblor, ¿no?, miedo a morir, ¿no?, ¿sí?, y algo de sudoroso se pone el cuerpo. Estos son algunos síntomas, ¿sí? Pero el que yo más identifico es ese miedo, ese susto, esa angustia en que vivimos. Ahora, ¿qué la produce? Dicen los expertos, los analistas, en cuanto a la ansiedad o en cuanto a esa preocupación excesiva, lo producen la muerte de un familiar. Hay personas que les cuesta mucho, y es entendible, superar la partida de esa persona, de ese miembro de la familia, ¿no? Y eso puede producir situaciones de ansiedad muy fuertes. El estrés en el trabajo, en el estudio, ¿no? Situaciones difíciles en el trabajo, complicadas con los jefes o en el colegio. Yo viví muchas de esas. ¿Ustedes vivieron alguna de esas? Recuerdo mucho trabajando en el sector financiero años atrás, en las mesas de dinero. En las mesas de dinero, en las tesorerías, se maneja mucha presión. Por eso dicen que uno trabaja unos 5 años y ya sale del sector financiero porque sale quemado, agotado de la tensión de equivocarse en una decisión que implica miles de millones de pesos, ¿sí? Y la presión del vicepresidente, del tesorero, eso fue complejo, ¿no? Y también en el estudio, yo viví en el colegio mucha presión, mucha tensión, o sea, casi que sufría, ¿no?, de entrar a ciertas clases, ¿no?, allí en el estudio. Situación financiera, deudas, eso también trae ansiedad. Y el hecho de que sigamos al Señor y caminemos con Él no quiere decir que hayan situaciones que no tengamos que enfrentar. Relaciones difíciles, ¿sí?, aún en casa, con seres que queremos, que amamos, con hijos con padres, esas tensiones generan mucha ansiedad. Por último, puse aquí el famoso bullying en los colegios, en las universidades, ese matoneo, ese acabar con la otra persona, con comentarios, hoy hay muchas formas de lastimar a otros. Y todo eso lo estamos viviendo en el mundo actual. Y el acoso en los trabajos o aún en las universidades también. Entonces, rápidamente, ¿qué dicen algunos expertos? Algunas maneras para aliviar un poco esta ansiedad. Y entre esas maneras está mantenerse activo, ¿no? No quedarse en la casa, no quedarse guardado, no quedarse llorando, no, salir, buscar una actividad, caminar, tomar suplementos, dicen otros, o medicamentos bajo prescripción médica, pero hay que tener mucho cuidado de no recurrir a ellos sin la necesidad verdadera. Venimos de estar con nuestra hija, ahorita está con nosotros en Canadá,
Y hay países en Europa y en Canadá donde las enfermedades mentales, donde la depresión, la ansiedad se ha disparado y es normal. Y me sorprendía cómo mi hija me decía, no, hoy mi compañera de trabajo no viene, yo estoy hablando aquí de este tema de medicamentos, no viene porque dijo que tenía un problema de salud mental. ¿A uno le suena raro aquí en Colombia, no? Yo no voy a trabajar por un problema de salud mental. Ya eso es normal en otros países y vamos para allá. O sea, estar tomando antidepresivos es lo normal hoy en día en estos países, ¿no? Y si tengo una crisis emocional, mental, esa batalla, entonces tengo el permiso para no ir a trabajar. Y ya los patrones, las empresas saben eso, ¿sí? Y hacia allá se dirige el mundo. ¿Qué más sirve para aliviarlo? La aromaterapia, dicen algunos, ¿no? Todo eso puede servir. Controlar los niveles de cafeína, porque eso como que mueve un poco más rápido el corazón, es otro consejo que dan. Masticar goma de mascar. Bueno. Y los últimos, encontrar formas para reír, ¿sí? Alternativas, ¿no? Películas, una historia. ¿Quiénes se acuerdan de Cantinflas? ¿No? Menores de 20, Cantinflas, no. ¿Cómo me puedo yo reír? Recomiendan algunos, ¿no? Hacer ejercicio de respiración, ¿sí? Escuchar música relajante. Quiero quedarme aquí en estos dos un momentico. Pasar tiempo con su mascota. Ay, sí. Es increíble cómo recomiendan tener una mascota para las personas que ya sufren de una ansiedad. Cómo es de especial tener uno a su perrito, o el gato, o lo que sea, ¿no? Y cómo tranquiliza. Y cómo muchas enfermedades mentales mandan a los muchachos, a los jóvenes, a los adultos a estar con animales. Pero este último, ¿no? Pasar tiempo con sus seres queridos. Lo que pasa es que a veces con los seres queridos tenemos problemas, ¿no? Y creo yo que este último es la clave. Pasar tiempo con el ser más querido, que nos entiende, que nos ama, que nos perdona, que nos cuida. Y es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto sirve y hay que hacerlo. Pero el apóstol Pablo, cuando se dirigía a ese grupo de creyentes allá en la ciudad de Filipos, ¿no? En Macedonia, él enfrentando una situación tan difícil de encarcelamiento en Roma, ¿no? Y sabía que allá estaban viviendo dificultades, persecuciones, angustias, muerte, ¿no? Él les da ese consejo. Y él les dice, aquí en el texto, allí en Filipenses capítulo 4, vamos a ver solo 3 versículos, principalmente hoy. Miren lo que les dice, en medio de su situación. Y aquí está la clave, aquí está, la idea es que nos llevemos la herramienta para nosotros enfrentar esa ansiedad. Dice, miren, no se preocupen, ¿por qué? Por nada. No se afanen, no se inquieten, no se angustien. Desde la cárcel, hablándole a un grupo de creyentes que él amaba y que sabía que estaban pasando gran necesidad, gran angustia y estaban ansiosos, ¿no?, por la situación que estaban enfrentando. Pero no se queda solo en la exhortación, les dice más bien, esa palabra es fundamental, resáltala, llévatela hoy. En vez de estar preocupado, más bien, dice, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, con oración y ruego. Ese es el consejo que Pablo está dando. Y ese es el consejo que nos puede servir a nosotros en medio de las preocupaciones y de la angustia y de la batalla mental, ¿no?, que vivimos todos los días. Dice, no se preocupen, no se inquieten, ¿sí? En vez de eso, ¿sí?, busquemos presentar, colocar delante de Dios, de nuestro Señor, y dice con oración y con ruego. Ese ruego implica súplica, traducen algunas Biblias. O sea, a veces nos hemos quedado con oracioncitas pequeñas, oramos por los alimentos, oremos antes de la reunión y estamos perdiendo la esencia
de estar con la persona, ¿no? Con el ser más querido que nos puede entender y nos puede ayudar en medio de esas situaciones que estamos enfrentando. Y es en medio de esa situación que la ansiedad y la oración, ¿no? Y el agradecimiento a Dios cobran un papel fundamental. La ansiedad, o sea, hay dos fuerzas grandísimas. Uno es la ansiedad y otro es la oración. Dos fuerzas poderosas. Llévate esto en tu corazón. Hay dos fuerzas muy grandes. La ansiedad siempre va a tratar de acompañarnos en medio de las crisis que estamos enfrentando. Eso es una realidad. Pero por otro lado hay una fuerza poderosa que Pablo está diciendo, mire, la oración, el clamor, la súplica. Estas van en direcciones contrarias. Si no fortalecemos de verdad nuestra vida, compartiendo con ese ser querido, planteándole las situaciones, expresándole lo que estoy sintiendo, ¿sí? La ansiedad va a tomar ventaja y va a ganar. Son dos fuerzas. Y yo me he dado cuenta, ¿no?, que muchas veces las ocupaciones me quitan la oportunidad de tener esos espacios especiales, maravillosos con el Señor. Y es allí donde yo pierdo esa oportunidad de profundizar en lo que Pablo decía. Mira, Pablo decía, mira, para mí el vivir es Cristo. ¿Sí? Si muero es ganancia porque estoy con Él. Poder llegar a esa realidad y decir, mire, mi vida cristiana no es venir a la 127, no es se da porque asisto a un grupo, voy a un retiro, leo la Biblia, todo eso hay que hacerlo. La vida cristiana es una persona, es seguir a una persona. Y seguir a esa persona es entregarle mi vida, mis luchas, mis dificultades. Y es así como puedo controlar los momentos de ansiedad en mi vida. Pero no se queda ahí, hay algo que va de la mano con la oración y es y dé gracias. Dar gracias. Yo recuerdo mucho hablando con nuestra hija Natalia allá en Canadá, viviendo situaciones muy estresantes. Yo le decía, una de las formas más lindas, yo le digo una terapia, algo que me ayuda a mí personalmente, cuando tengo dificultades, tengo angustias, es recordar todo por lo que debo dar gracias. Tantas razones para agradecer, pequeñas o grandes. Una vida de agradecimiento desde que me levanto, desde el desayuno, desde la provisión que tuve todos estos años. Hoy está la situación muy difícil en mi casa, listo, pero gracias porque nunca me faltó, nunca me dejaste. Gracias por los desafíos, gracias también porque aprendí, maduré, crecí, gracias por la escasez. Dar gracias es fundamental y por eso él le dice también a los creyentes en Tesalónica y en su primera carta, el apóstol Pablo les dice, miren, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pablo tenía esa claridad, miren, y también a los tesalonicenses les exhortaba, den gracias. Es fundamental el agradecimiento, va unido con la oración. Cuando uno vive ansioso, recordar tantas bondades y bendiciones y lo que ha pasado con los hijos, con los nietos y lo que ha pasado con la familia, con los acontecimientos y también con los que nos ha costado trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿no?, Pablo sabía que iban de la mano el agradecimiento, ¿sí?, y la oración. Y él podía dar gracias a cualquier situación que él viviera. O sea, Pablo se ganó el derecho de decirle a los filipenses, a los tesalonicenses y a nosotros en este día, miren, yo tengo motivos para estarme quejando. Por eso le dice allí más adelante en el mismo capítulo 4 de Filipenses, les dice, mire, yo, Pablo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Qué rico llegar a esto, aprender a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir, ¿en qué? Sé lo que es vivir he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Les está diciendo a los filipenses, luego dice, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez.
Pablo les está diciendo, miren, yo soy un ejemplo. Yo soy un ejemplo de aprender a vivir sea cual sea la situación. Pero eso solo era posible por su relación con el Señor. Por eso este texto termina ahí en el capítulo 13 diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces usamos este versículo como un amuleto, como que todo lo puedo en Cristo y yo soy capaz de todo y lo voy a conquistar todo. No, este está cerrando el contexto. Miren, todo lo puedo en pobreza, en las dificultades, en la escasez, pero también en la abundancia. Soy cuidadoso, ¿no? En las bendiciones, en la prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la manera de enfrentar los problemas y la ansiedad que nos rodea. Por eso, el apóstol Pablo, en un momento que lo relata Lucas allí en el capítulo, en Hechos, en el libro de Hechos, ¿ustedes cómo creen que debería reaccionar un Pablo encarcelado en Filipos? Primero latigado, golpeado, maltratado, y lo colocan en una madera con unos huecos y le ponen sus tobillos allí, lo encadenan junto con Silas y los golpean y los tienen allá por compartir la buena noticia. ¿Qué sería lo normal, lo humano que debería decir una persona? Es el colmo, miren cómo estoy, quejándose por acá, desde que me volví creyente, desde que sigo a Cristo. ¿Cuántos no han dicho, se me han complicado las cosas? Este Pablo encadenado allí en Filipos, lo dice Lucas allí en el texto que sigue, y dice, mire lo que hacía. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Increíble. Y eso es posible. Eso es posible. Cuando tengo una relación con el Señor y presento al Señor mis súplicas, mis necesidades, con oración, con ruego, cuando me arrodillo, cuando gasto tiempo, puedo aún cantar en medio de esas dificultades. Mira esta frase frente a lo que considero yo es el antídoto para la preocupación o la ansiedad. Es la oración, la petición, la súplica y el agradecimiento. Ese es el antídoto. Ese era Pablo. Y Pablo nos está diciendo hoy, en este mes de agosto, miren, esa es la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando dice en Cristo Jesús, varias veces Pablo en su discurso dice en Cristo Jesús, es porque es a través de conocerlo a Él. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice, ¿no?, que vamos a volver a la paz. Dice, en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración va de la mano con el agradecimiento. Y cuando tengo esa oportunidad de compartir con el Señor tiempo, hay algo especial, y es que hay una paz sobrenatural. No es esa paz, no es esa paz psicológica, mental, no es esa ausencia de problemas necesariamente, no es esa que se firma con un tratado, es esa relación de intimidad que tengo con el Señor. Esa paz me va a acompañar, me va a guiar y me va a proteger. Cuidará, dice, cuidará, guardará. Esa palabra cuidará, guardará es un concepto militar que se usaba en la época. Es un soldado guardando, protegiendo algo. Cuando logro comprender el valor de mi relación con el Señor, gastar tiempo con Él, la paz que sobrepasa ese entendimiento humano, de verdad va a cuidar mi mente. Porque aquí es donde comienza el problema, en mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Va a protegerme de estar pensando más de la cuenta, de no dormir, de desvelarme. Eso va unido, esa paz. Y esa paz viene del Señor. Por eso el Señor nos dijo allí en el capítulo, en Juan, capítulo 14, el Señor Jesús les dijo, mire, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy, ¿no? Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esa paz no es la paz que el mundo da, no es la paz que
profesionales de la salud nos pueden garantizar. No es la paz de todos esos consejos que acabo de leer al comienzo, es la paz que Jesús nos da a través de esa relación personal con Él. Esa paz la podemos nosotros experimentar. Y esa paz, más adelante, dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, cuida, ¿no?, protege nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay otro texto que viene enseguida que nos guía, nos dice, cuando Pablo en el capítulo anterior expresa: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, ¿no? Él nos está diciendo: miren, yo tengo razones para estar siendo creído, saludando, siendo una persona que tengo de un apellido, de una casta religioso. Tengo muchas razones para enorgullecerme. Pero él dice aquí: miren, todo eso lo considero pérdida, ¿no? Hay algo solamente que le doy valor, y es conocer a Cristo Jesús. O sea, cuando estamos hablando de ansiedad, cuando estamos hablando de dificultades, y cuando yo les estoy diciendo: miren, presenten a Dios sus peticiones, Pablo nos está diciendo: agradezcan, ¿sí? Pero tiene un nombre propio, tiene ese ser querido con el que tenemos que invertir tiempo y conocer. La palabra conocer al Señor. Hoy en día podemos vivir en medio de las iglesias sin tener profundidad en la palabra y sin conocer al Señor. Cuando nuestra hijita Paulita tuvo que enfrentar su cáncer, hizo un par de videos. En uno de ellos, ella enfatizó, hablando de su leucemia, dijo: miren, conózcanlo a Él. Recuerdo mucho esa frase. Ese era su consejo en medio de la quimio, en medio de la radio, en medio de todo lo que le implicaba un cáncer para una niña de 15 años. Ella dijo: conózcanlo a Él. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo, y eso es lo que Pablo lo sostuvo firme en medio de la persecución, de la angustia y de la ansiedad. Y es lo único que nos puede mantener a nosotros firmes en medio de la dificultad que estemos presentando. Conózcanlo a Él. Y en medio de esa situación podemos salir nosotros avantes. Seguimos aquí con esta última frase, de las últimas que dice Pablo en la carta a Filipenses. Es como un cierre, no solo al texto de hoy, sino a todo el capítulo de Filipenses. Y dice: por último, hermanos, y esto tiene que ver con cómo mantener una vida saludable mentalmente. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ese consideren bien lo traducen otras Biblias: en esto pensad, en esto meditad, en esto reflexionar. Pablo nos está diciendo aquí: miren, necesitamos llenar nuestra mente. Él entendía que aquello que permitamos entre a nuestra mente va a gobernar, va a hacernos cambiar, va a dominarnos, va a hacernos sentir diferente. Y él está terminando la carta a los Filipenses diciéndoles: miren, consideren, piensen, mediten, reflexionen en lo que es verdadero, su palabra, su consejo. Y lo que es verdadero va a estar acompañado de todas estas cualidades: respetable, honroso, digno, ¿no? Hay virtud. En esto pensad. Por eso, la batalla mental que enfrentamos todos los seres humanos tiene que ver mucho con lo que dejemos entrar. Aquello que permitas que ocupe tu mente va a gobernar tus sentimientos y tus emociones. Quiero ir terminando diciéndoles la siguiente. Si nosotros no tomamos decisiones frente a poner en práctica el consejo de Dios en nuestra vida, y que todo eso arranca con nuestra manera de pensar, todo esto puede perderse. El apóstol Pablo termina en el versículo 9, no está acá, diciéndole: mire, lo que han aprendido de mí,
lo que han escuchado de mí, lo que han oído, lo que han visto, háganlo, practíquenlo. Por eso, a manera de conclusión, quiero decirles, miren, llévense ustedes hoy herramientas prácticas y, en primer lugar, entender que el antídoto para la preocupación, para la ansiedad, es una vida de oración que presenta sus peticiones a Dios y da gracias en toda situación. El antídoto que podemos nosotros es muy sencillo, sí, en cierta manera, pero si no invertimos tiempo, ¿sí? Si no invertimos tiempo en esos tiempos de oración, ¿no?, de agradecimiento a Dios, la fuerza de la ansiedad, que es un poder también gigantesco, va a gobernar y nos va a ganar. Segundo, para experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que gobernaba y que acompañaba al apóstol Pablo, y el cuidado de Dios, es indispensable vivir una vida en Cristo. ¿Qué áreas de tu vida todavía las controlas tú? Cuando Pablo habla de vivir una vida en Cristo, ¿sí?, no es solo que oremos y agradezcamos, sino que miremos también cómo está mi relación con Dios y en qué áreas de mi vida todavía no lo he dejado entrar. En el trabajo, en mis tiempos sociales, en mis finanzas, en mi relación con mis hijos. Todavía gobierno yo, mando yo, ¿no? Dejemos que Cristo gobierne cada área de mi vida, y aquello que permitas que ocupe tu mente determinará tu estado de ánimo y tus acciones. Necesitamos revisar qué está entrando en mi mente. Hoy en día, por las plataformas, ¿no?, por la televisión, por las series, por las novelas, por la prensa, por los noticieros, aquello que estemos dejando entrar en nuestra mente, ¿sí?, va a controlarnos y nos va a generar una dificultad muy grande. Por un lado, la oración, ¿sí?, por otro lado, ¿no?, la paz de Dios es en Cristo Jesús, ¿sí?, y que estoy dejando entrar en mi mente. Algunas preguntas de reflexión, y aquí quiero que ustedes sean muy honestos y miren qué se van a llevar. Y esto tiene que ver con la aplicación. Y Pablo, como les comenté, les dijo: practiquen lo que han oído, lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han aprendido, háganlo. En primer lugar, ¿qué acciones concretas? Y les pregunto a todos, debo realizar para fortalecer mi vida en oración? ¿Me tengo que levantar más temprano? ¿Tengo que sacar un tiempo en el trabajo? ¿Tengo que buscar ese lugar, ese parque, esa zona donde de verdad pueda invertir tiempo con el Señor y decir: mi vida está contigo y te presento mis cargas? Segunda pregunta, ¿qué áreas de mi vida no la dirige Cristo Jesús? Ese es el reto, ese es el desafío más grande, ¿no? Decir qué áreas todavía yo controlo y no la dirige el Señor. Solo cuando permito que Él dirija mi vida puedo decir: vivo una vida en Cristo, y por ende puedo controlar los momentos de adversidad, de ansiedad y de preocupación. Y en último lugar, la última pregunta, ¿qué estoy dejando entrar en mi mente que no es puro y digno de admiración del Señor? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué acción, qué amistad, qué relación no está honrando al Señor? ¿Qué estoy leyendo? ¿En qué me la paso? Que verdaderamente mi mente está siendo gobernada por eso. Yo les invito a que oremos y que el Señor nos ayude a contestar esas preguntas. Tú las puedes encontrar ahí en la aplicación, en el mensaje que mandamos por la iglesia, a través de la iglesia, por WhatsApp. Ahí están las preguntas. Padre Santo, Señor, controlar la ansiedad y la preocupación puede ser muy difícil. Y pueden haber muchos tipos de preocupaciones y ansiedad y angustias, Señor, y muchas ayudas, como las que vimos al inicio.
Gracias por ellas, gracias por los médicos, por los psicólogos, por las terapias. Gracias, Señor. Aún por la medicina cuando es necesaria. Pero, Señor, hoy nos muestras en tu palabra que para no preocuparnos, para no afanarnos, debemos más bien estar contigo, presentarte a ti, gastar tiempo contigo y ponerte nuestras cargas, cualquiera que sea, con oración, con ruego, con súplica y con corazones agradecidos, Señor. Ayúdanos a experimentar ese tipo de relación contigo y ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y así podemos experimentar esa paz maravillosa que nos cuida y nos guarda. Pero también ayúdanos a detectar qué estoy dejando entrar en mi mente, que no me permite ganar esta batalla allá afuera. Señor, ayúdame a identificarlo y a sacarlo de mi vida, Señor. Gracias, bendito Rey. Amén.